Muy buenas. Estoy aquí para charlar sobre lo que ha sido la polémica, ¿no?, del día en el mundo del fútbol femenino. Para poner un poco de contexto y quien no se haya enterado, ¿no?, de lo que ha ocurrido, básicamente hoy un gran medio digital, ¿no?, un medio importante español, prefiero no mencionar cuál es su nombre, pero básicamente prácticamente todos los que estéis viendo esto sabréis qué medio ha sido, pues ha publicado un tuit, un comentario hablando sobre lo que ha sido la temporada del Barcelona, ¿no?, ese dominio tan absoluto que está teniendo con esos 125 goles a favor, ese pleno de victorias en la temporada liguera, y hablaba o hacía entrever incluso que hacía una pregunta retórica donde decía básicamente si esto es que el Fútbol Club Barcelona había hecho una gran temporada o si por el contrario es que el fútbol femenino quizás no tiene, no tiene suficiente, por llamarlo de alguna manera, igualdad. Existe demasiada rivalidad, ¿no?, en primera división, en el fútbol femenino. Y hoy, pues nada, vengo aquí a charlar un poquito, o por lo menos a expresar mi opinión sobre lo que ha sido, sobre lo que es este tema, ¿no?, y lo que opino yo con respecto a esto. Este es un tema muy complejo, ¿no? Un tema del que quizás se viene hablando desde hace varios años en el mundo del fútbol femenino. Y la verdad que es complicado, ¿no?, dar una explicación, ¿no?, con respecto a esto. Entonces voy a hablar desde, como digo, desde mi mera opinión. Y yo personalmente no considero que la primera división femenina no sea una competición igualada. De hecho, yo personalmente pienso que es una de las competiciones donde existe una mayor rivalidad, una máxima igualdad, viendo el panorama internacional, ¿no?, que tenemos. Sí que es verdad que hay algo que es indiscutible y es que el Fútbol Club Barcelona pues está actualmente un escalón superior al resto. O sea, eso es así, ¿no? Como decimos, no hay más que ver la tabla para ver esta superioridad, ¿no?, de la que hablamos. Pero voy a dar dos versiones. Una, en la primera de ellas sería obviando a lo que es el Fútbol Club Barcelona, porque si obviamos al Fútbol Club Barcelona, que al final esta temporada, sobre todo y la anterior, pues está predestinado, ¿no?, a quedar en la primera posición, el resto de la clasificación existe una máxima igualdad. En este momento nos encontramos que del puesto 2 al sexto, prácticamente cualquiera de ellos puede entrar en lo que serían los puestos de Europa, entre ellos el Real Madrid, por ejemplo, que se encuentra, si no recuerdo mal, este vídeo lo estoy haciendo de seguido y sin cortes prácticamente y sobre la marcha, porque tampoco, y sin guión, sin nada, no quiero tener un guión y quiero, según se me vaya viniendo. Entonces, perdóname si alguno de los datos no los tengo 100% verídicos, pero si no recuerdo mal, el Real Madrid en este momento se encuentra en la quinta posición. Entonces, estamos hablando de que al final lo que es el resto de la clasificación, luego los puestos de descenso también están muy ajustados. Hay ahora mismo hasta 6 equipos que pueden entrar en descenso. O sea, al final es una competición, yo creo que de las más igualadas, de las más disputadas que tenemos en el panorama internacional, y ya no solo a nivel femenino. Te diría que incluso en España, a nivel nacional, yo personalmente considero que quizás la liga femenina actualmente, hoy en día, sea más intensa y más disputada que la masculina, ¿no?, la primera división masculina que todos conocemos. En esta primera parte he obviado un poco a lo que es la cara, ¿no?, la faceta del Fútbol Club Barcelona, pero ahora quiero centrarme en lo que es el conjunto, ¿no? Porque se habla de que quizás en estos últimos 2 años han escuchado multitud de comentarios. Algunos como que quizás es aburrido ver el fútbol femenino en España porque sabes al final lo que va a pasar, que no es competitivo. Bueno, al final un cúmulo de comentarios que era lo que íbamos comentando, ¿no? Entonces, con respecto a esto, yo personalmente, es obvio que en estas 2 últimas temporadas, pues eso, el dominio es absoluto, pero para alguien que lleva ya más tiempo, ¿no?, en esto y quizás tiene más historia y lleva más tiempo viendo fútbol femenino, obviamente esto es algo muy reciente y algo muy, en mi opinión, transitorio, ¿no? Porque si nos fijamos un poco de contexto histórico, bueno, no hay que irse tampoco demasiado lejos, el Atlético de Madrid ha ganado 3 ligas en los últimos años. Entonces, al final esto es algo, yo creo que es una etapa, una época un poco puntual, ¿no?, que estamos viviendo en el fútbol femenino, pero como todo tiene un principio y un final. Entonces estamos hablando de que realmente muchísimos equipos han ganado alguna vez la Liga Femenina, ¿no? El Málaga, el Rayo Vallecano, el Atlético de Madrid, el Levante, el Bilbao. Al final son una gran multitud de equipos en apenas 20 años que tiene la Liga de Historia. Entonces, podemos ver que existe una gran rivalidad, una gran disputa, ¿no?, por el trofeo. Y yo creo que la situación actual que está viviendo el Fútbol Barcelona y el fútbol femenino en general es algo, como digo, transitorio. Ahora, por ejemplo,
ha llegado el Real Madrid. Bueno, aunque antes de centrarme en el Real Madrid, quiero hablar el por qué hasta hace un par de años el dominio nacional lo tenía el Atlético de Madrid y por qué lo ha perdido, ¿no? Según mi opinión, porque no existe una verdad absoluta. Pero yo realmente pienso que esto se ha debido a que el Atlético de Madrid ha perdido esa fuerza y ese potencial que tenía en España. Yo personalmente, mi opinión es porque el Atlético de Madrid ha tenido una mala dinámica de fichajes. El otro día lo comentaba en directo en TikTok y pienso que el Atlético de Madrid, en su época dorada, por llamarlo de alguna manera, en España, era cuando sus fichajes quizás se centraban principalmente en jugadoras españolas, tenía una base hecha en la que a partir de ahí ya iba construyendo. Entonces, al final, pues una gran química, ¿no?, entre las jugadoras, y de vez en cuando pues eso, hacía fichajes como puede ser, por ejemplo, el de Tony Dugan o algunos fichajes puntuales que al final pues venían pues eso, a elevar, ¿no?, el nivel aún más, ¿no? Pero no sé por qué ni en qué momento, bueno, en qué momento sí, ¿no? En qué momento lo sabemos, pero no sé el motivo y el por qué el Atlético de Madrid cambió su dinámica de fichajes y empezó de repente, de un momento a otro, a traer a muchísimas jugadoras internacionales, muchísimas jugadoras extranjeras. De hecho, la temporada pasada hubo un tramo de la temporada entre el mercado estival y el invernal de la temporada pasada, donde el 90% de la plantilla era extranjera. Entonces ahí llega un momento en el que dices, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿por qué es esto, no? Entonces, realizando un trabajo así, una campaña así, yo creo que es muy complicado poder mantener ese nivel, que al final va un poco enlazado en lo que le está ocurriendo al Real Madrid, porque el Real Madrid tiene apenas 2 años de historia, es bien sabido por todos, y a día de hoy el Real Madrid no puede, a una persona que sabe de fútbol femenino no se le puede pasar por la cabeza que el Real Madrid pueda, por ejemplo, competir en una liga del Barcelona. No se le puede plantar por la cabeza. ¿Por qué? Porque al final el Real Madrid es un equipo con muy poca historia, sí que es verdad que ha hecho una gran inversión, ha apostado mucho, sus partidos se juegan en Alfredo Di Stéfano, todo esto está muy bien, pero al final todavía no es suficiente, porque al final el Fútbol Club Barcelona o el Atlético de Madrid son clubes que llevan 15 años apostando por su sección femenina, 20, y el Real Madrid apenas 2. Entonces es un poco un caso muy similar a lo que le ha ocurrido al Atlético de Madrid. O sea, al final el Real Madrid es un equipo muy nuevo que ha traído a jugadoras, se ha centrado en fichajes a nivel nacional, sobre todo en jugadoras muy jóvenes, como puede ser Olga Carmona, Atenea, Lucía Rodríguez. Al final son muchas jugadoras muy jóvenes, pero que vienen de distintas partes de España, digamos, de distintos equipos. Y al final, un poco lo que mencionaba antes de la química, la psicología. El Real Madrid, para poder competir a clubes como el Fútbol Club Barcelona con títulos, no le hace falta fichar a más jugadoras, porque el Real Madrid tiene una plantilla más que sobrada para poder hacerlo. Lo que le hace falta al Real Madrid es crear una base, una química entre sus jugadoras. Es decir, que las jugadoras se conecten entre sí, comiencen a conectar entre ellas, a conocerse, y ahí quizás la palabra conocerse pueda sorprender, ¿no? Porque al final jugadoras como Olga Carmona, que llevan ya 2 años en el equipo, uno puede decir, coño, en 2 años da tiempo, ¿no?, a conocerse, pero no es suficiente, porque al final el primer año trajeron a muchísimas jugadoras nuevas, ahora en este segundo año han vuelto a traer a muchas otras, y obviamente este número de nuevas incorporaciones cada año va a ir reduciéndose. Llegará una temporada en la que al final traigan una o dos jugadoras nuevas. Entonces, yo creo que es básicamente y meramente cuestión de tiempo que el Real Madrid pueda empezar a competir como tal. Con esto no quiero decir que el Real Madrid ahora mismo no esté compitiendo, ni mucho menos. De hecho, el año pasado, en su primer año de vida, ya quedó segundo en la tabla. Entonces, es una mera cuestión de tiempo que el Real Madrid podamos hablar de que es un favorito, ¿no?, a ganar una liga, a ganar una Copa de la Reina. Y con esto no quiero decir nada, porque realmente al final Copa de la Reina, Supercopa, al final son competiciones que por un detalle tonto, por una cosa puntual, al final se puede acabar consiguiendo, ¿no? De hecho, lo vimos en la Supercopa, como el Real Madrid le plantó cara al Fútbol Club Barcelona en los 90 minutos de encuentro, y al final, en el último minuto, incluso fuera ya del tiempo reglamentario, en el descuento, fue Alexia quien marcó el gol, porque el partido ya se iba a la prórroga, y yo personalmente pienso que si el partido se llega a ir a la prórroga, el Real Madrid lo gana, porque el Real Madrid al final tuvo un travesaño en el encuentro y al final tuvo muchísimas ocasiones y momentos en los que asustó, ¿no?, al Fútbol Club Barcelona. Entonces, es lo que digo, en competiciones de este tipo quizás pues en algún momento puntual, en algún encuentro, sí se puede hablar de que el Real Madrid pueda batir al Barcelona. Pero siendo realistas, en una carrera a fondo como puede ser la Liga, no podemos hablar de eso. Por ejemplo, este fin de semana tenemos un clásico, un Real Madrid-Barça, bueno, un Barça-Real Madrid, ¿no?, para hablar con propiedad.
donde si gana el Fútbol Club Barcelona se proclama campeón de Liga. Si gana el Real Madrid se acerca a los puestos de Europa. O sea, está claro que va a ser un partidazo. Y en este partido yo personalmente pienso, lo decía el otro día en algún vídeo que hice, que el Real Madrid yo creo que puede dar la sorpresa, porque al final el Fútbol Club Barcelona llega con muchísimas bajas y al final el Fútbol Club Barcelona no es matemáticamente campeón, pero al final los 20 y pico partidos que lleva de liga los ha ganado todos. Entonces es una obviedad más que obvia, valga la redundancia, que el Fútbol Club Barcelona va a ganar la liga, ¿no? Entonces realmente el Real Madrid se está jugando ahora mismo muchísimo más que el Barcelona, que el Real Madrid tiene que entrar en Europa y el Barcelona ha llegado con muchas bajas. Entonces, viendo sobre todo el partido de la Supercopa, pienso que el Real Madrid puede dar la campanada y puede hacerse con los 3 puntos en el clásico del domingo. Así que, volviendo al tema inicial, que al final me he desviado muchísimo, con respecto al tema de si la liga es competitiva o no, yo creo que el tuit o el comentario que ha publicado este diario ha sido muy desafortunado, porque al final, para la gente que no sigue el fútbol femenino, puede hacer que sean más reacios todavía a involucrarse o a intentar seguirlo, y la realidad es absolutamente distinta. Sí que es verdad que este año en concreto ha ocurrido así, sí que es verdad que el año anterior también ha ocurrido así, pero personalmente pienso que no hace falta irse muy lejos, que el año que viene ya no vamos a ver este monopolio tan absoluto. Entonces pienso que ese tuit ha sido muy desafortunado y que quizás antes de publicar este tipo de cosas debería uno hacerse mirar, porque al final los medios digitales tienen una gran voz, una gran difusión, sobre todo un medio como este, con tanta difusión, ¿no? Uno de los principales medios deportivos de este país, y este tipo de comentarios son muy peligrosos. Pienso que son muy peligrosos y deberían ser muy mimados y muy cuidados antes de publicar algo así. No se puede publicar este tipo de cosas así a la ligera, porque de hecho, si nos metemos en las respuestas y en los comentarios que ha tenido ese tuit, pues se puede ver, ¿no? El tipo de comentarios de gente que no sigue el fútbol femenino, pues criticando esto, ¿no? Y al final, pues es lo que digo, es una realidad muy distinta a lo que realmente se vive. Y la gente que seguimos el fútbol femenino, la verdad que creo que hablo en voz de todos, nos da mucha pena ver este tipo de cosas, porque repito por enésima vez, para nada es así. Así que ojalá nada, que muy prontito podamos ver cómo esto comienza a cambiar y nada, a seguir disfrutando. Así que espero que este primer vídeo que subo os haya gustado. Así que entendedme si al final ha sido un poco de novato, ¿no? Este vídeo, porque al final no estoy acostumbrado a esto. Yo soy más de escribir, no estoy acostumbrado a lo que es el tema de la cámara. De hecho, en muchas ocasiones ni he mirado la cámara porque tengo aquí abajo un monitor y ni me acordaba de mirar la cámara, que la tengo ahí delante. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí un rato escuchándome, un rato atentos a mí. Y nada, nos vemos muy prontito para seguir comentando este tipo de cosas.